Abran su Biblia entonces al segundo libro de Reyes en el capítulo 12. Segundo libro de Reyes en el capítulo 12. Y mientras ustedes abren su Biblia, oramos una vez más. Y como siempre, Padre, pedimos en el nombre de Jesús que por el poder de tu Espíritu, Señor, nos abras las Escrituras en el capítulo que estamos hoy, en el segundo libro de Reyes, que hables a nuestro corazón, que corrijas lo que tiene que ser corregido, que fortalezcas lo que hay débil en nuestras vidas, que, Señor, inclusive podamos sentir la bendición que tú das a aquellos que están obedeciendo tu palabra y que podamos tomar, Señor, todo lo que vamos a ver aquí hoy como algo que tú has estado queriendo decirnos a cada uno de nosotros y a todos como iglesia. Así es que nos encomendamos a ti y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien. Segundo libro de Reyes en el capítulo 12, comenzamos en el versículo 1 y después de comenzar a leer este capítulo vamos a ver que vamos a tener que recordar algunas de las cosas que sucedieron en el capítulo 11 y de hecho vamos a tener que complementar lo que el capítulo 12 del segundo libro de Reyes nos dice con lo que encontramos en segunda de Crónicas también para entender las cosas que están sucediendo aquí. Así es que estén listos, ¿verdad? Vamos a ir a segunda de Crónicas y vamos a estar en segunda de Reyes, así es que estén listos para buscar en segunda de Crónicas. Segundo libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 1 dice: Joás comenzó a reinar en el 7º año de Jehú y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Zibiá y era de Berseba. Recordamos que Joás era hijo de Ocosías, ¿se acuerdan? Joás era hijo de Ocosías. Lo vimos de hecho en el capítulo anterior, en segundo libro de Reyes, capítulo 11, los versículos 1 y 2. Miren ahí una página o dos hacia la izquierda. Dice: cuando Atalía, la madre de Ocosías, que era la abuela de Joás, vio muerto a su hijo Ocosías, se dispuso a poner fin a la familia real, o sea, a matar a todos los varones de la familia de Ocosías, que eran sus nietos. Versículo 2. Pero Joseba, que era hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, se llevó a Joás, hijo de Ocosías, y sin que nadie la viera, lo escondió de Atalía en una alcoba junto con su nodriza. Así lo libró de que lo mataran junto con los otros hijos del rey. Joseba lleva a Joás primero a esta alcoba, donde lo esconde juntamente con su nodriza. Pero después de esconderlo en esta alcoba con su nodriza, después de esto lo lleva al templo y se lo entrega a su esposo Joiada, que era sacerdote. Y él lo toma y lo esconde en el templo para que Atalía, su abuela, la abuela de Joás, no lo pudiera matar. Con este hecho, lo que Joiada y su esposa Joseba hacen, con este hecho lo que hacen es que mantienen vivo al último descendiente de David que estaba vivo. Mantienen vivo al último descendiente de David que estaba vivo. Y estaban asegurando así que hubiera alguien de la descendencia de David que pudiera tomar el trono a su tiempo, ¿verdad? Pero algo más importante que lograron hacer al esconder a Joás fue que a través de él iba a venir la línea de la descendencia de David, del cual iba a venir finalmente ¿quién? El Mesías, el Hijo de Dios. Entonces esto era muy importante, lo que hizo esta mujer Joseba, lo que hicieron ella y su esposo era muy importante. Ahora, sabemos que Dios es poderoso y Dios hubiera podido guardar descendencia a David, ¿verdad? Hubiera podido clonar a alguien y etcétera, etcétera. Pero ¿qué nos habla esto? ¿De qué nos habla esto? Dios quiere usar a seres humanos, ¿sí?, para manifestar su poder a través de ellos, para manifestar su sabiduría a través de ellos, para manifestar a través de ellos dones y prodigios que se pueden hacer en Él cuando nuestra vida está dada a servirle a Él. ¿Sí? A menudo queremos ver que el poder de Dios se manifieste a través de nosotros, pero no estamos dispuestos a, como decimos en inglés, go out on a limb. En inglés hay este dicho, go out on a limb, que quiere decir subirse a una rama y hacerse hacia la orilla con tal de alcanzar algo. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Ahora, si usted está en una rama, conforme se va acercando a la orilla, esa rama se va haciendo más ¿qué?
más débil. Y si usted es, pues usted sabe, ¿verdad? De hueso grueso, ¿verdad? Entre más se acerque a la orilla de la rama, más probabilidades hay que caiga, ¿verdad? Pero como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que el Señor tiene poder para sostenernos, amén. Pero a veces cuando miramos que tenemos que acercarnos a la orilla de la rama, nos da miedo y no damos esos pasos porque creemos que Dios nos va a dejar caer. Y Dios no nos va a dejar caer cuando lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para servirle a Él, para exaltarlo a Él, para que Dios manifieste su poder a través de nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que tener eso en mente, porque sí, Dios hubiera podido clonar a alguien, Dios hubiera podido de alguna manera guardarle descendencia a David, pero decidió usar a esta mujer, Joseba, y a su esposo Joiada, que era el sacerdote, para que ellos fueran los que, en este caso, salvaran al último descendiente de David, y así guardaran la descendencia de David, porque de ahí iba a venir el Mesías, que fue el hijo de David, que vamos a verlo un poco en el libro de Mateo en las próximas semanas, y el Hijo de Dios. Otra cosa también, muy importante aquí, que además de ser el único hijo que le quedaba a David, además lo pudieron sacar de la casa de Atalía cuando aún era muy chico. Cuando aún era muy chico y no había sido influenciado por la familia de Atalía. Estaba muy chico, todavía no había podido practicar muchas de las cosas que Atalía y que era su abuela y sus bisabuelos que eran Ahab y Jezabel habían practicado. Entonces lo podían mantener separado de todas esas prácticas. Pero como vamos a ver, no importa qué tanto se proteja a los hijos. No importa qué tanto se quiera mantener a los hijos en los caminos del Señor, etcétera, etcétera. De todas maneras, llega el momento en el que ellos hacen sus propias decisiones y a menudo se salen del huacal, pero sí feo. Feo. Y le pueden preguntar a mi mamá si es cierto o no es cierto. ¿Ok? Entonces, tenemos que estar conscientes de eso. ¿Sí? ¿Qué más quisiéramos nosotros que mantenerlos como cuando empezaban a caminar, ¿verdad? Ahí andábamos para que no se cayeran, y se caían, los levantamos inmediatamente, etcétera, etcétera. Pero llega el momento en el que toman sus decisiones y aunque sean lo más desatinadas del mundo, no vamos a hacerlas cambiar de opinión, y lo que vamos a tener que hacer finalmente es decir, ok, dicho de mi mamá, el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe, ¿ok? Entonces, ya te advertí, ya te dije, ¿sí? Entonces, si ese es lo que quieres hacer, entonces arráncate. Ahora, ¿recuerdan ustedes la edad en la que Joás comenzó a reinar sobre Judá? 7 años. Segunda de Reyes 11:21, Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. ¿Y se acuerdan de lo que sucedió en Judá bajo Joás debido a la dirección de Joiada? ¿Se acuerdan? Versículos 17 y 18 de Segunda de Reyes 11, noten. El sacerdote Joiada hizo un pacto entre el Señor por una parte y entre el rey, o sea Joás, y el pueblo por la otra. Y juraron que serían el pueblo del Señor. Y también se hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Y toda la gente del país entró en el templo de Baal. ¿Escucharon? Esto es importante, ok. Toda la gente del país entró en el templo de Baal. ¿Y qué hicieron? Lo derribaron. Y también destruyeron del todo sus altares y sus imágenes. Y delante de los altares mataron a Matán. Qué curada el nombre, ¿verdad? Mataron a Matán, ¿verdad? Mataron a Matán, que era sacerdote de Baal. Entonces parece ser que cuando Joás entró a reinar, dirigido, movido, guiado por el sacerdote Joiada, empezó a hacer lo correcto delante del Señor. Acuérdense, él no había sido contaminado todavía con las costumbres de su abuela, de sus bisabuelos, etcétera. Y el sacerdote y su esposa quizás lo tomaron y lo empezaron a enseñar el camino del Señor, etcétera, etcétera. Y cuando él tuvo el poder, aun cuando estaba chico, de nuevo dirigido por el sacerdote Joiada, la gente
inspirada, me imagino yo, porque la abuela malvada había muerto y ya no estaba Ahab ni Jezabel ahí. Toda la gente del país, de nuevo el versículo 18, entró en el templo de Baal y lo derribaron. Y también destruyeron del todo sus altares y sus imágenes, y delante de los altares mataron a Matán, que era sacerdote de Baal. Ahora noten lo que dice el versículo 2. Todo el tiempo que el sacerdote Joiada dirigió a Joás, éste hizo lo recto a los ojos del Señor. Noten, todo el tiempo que el sacerdote Joiada dirigió a Joás, Joás, hizo lo recto a los ojos del Señor. Ahora, a veces en la Biblia pasa un largo tiempo, ¿no? No, podemos pensar que entre el versículo 1 y el versículo 2 tenía 7.5 años, pero puede abarcar más tiempo que ese, puede abarcar desde que tenía 7 años hasta que tenía 18, hasta que tenía 20, etcétera, etcétera, por lo que vamos a ver más adelante. Y porque cuando dice todo el tiempo que el sacerdote Joiada dirigió a Joás, quiere decir que hubo un tiempo en el que Joás ya no se dejó dirigir. Quiere decir, implica que hubo un tiempo en el que Joás empezó a tomar sus propias decisiones. Quiere decir que hubo un tiempo en el que Joás ya quizás no quiso escuchar a Joiada, ¿sí? Quiso escuchar más al pueblo. Quiso hacer más lo que el pueblo quería que lo que Joiada le estaba diciendo que hiciera. Sí, y esto es algo que nosotros a menudo no vemos, especialmente en nuestra propia vida, y no nos vemos cuando nos vamos apartando del consejo sabio y nos vamos acercando al mal consejo y terminamos siguiendo el mal consejo en vez del consejo sabio, únicamente porque queremos quedar bien con alguien o con algo, con un grupo, etcétera. Cuando estamos jóvenes eso es muy fácil, ¿no es cierto? Cuando estamos adolescentes queremos quedar con el grupo de adolescentes con el que estamos, ¿sí? No queremos andar de vagos porque nuestros padres nos han advertido acerca de la vagancia, pero nos metemos a andar de vagos, ¿por qué? Porque todo el grupo con el que nos juntamos anda de vago. Hacemos tantas cosas por complacer a otras personas, creyendo que de alguna manera estamos siendo diferentes cuando estamos siendo igual que todos los demás, ¿sí? Y entonces aquí se nos dice que mientras Joás se dejó dirigir por Joiada, hizo lo recto a los ojos del Señor. ¿Sí? Y de nuevo, esto nos habla acerca de la ventaja que se puede tener cuando se busca, se obtiene y se pone por práctica el buen consejo, los buenos consejos que se nos dan para nuestra vida. La consejería, y no estoy hablando de consejería profesional o consejería de la iglesia, los consejos que recibimos de diferentes personas en nuestra vida, haríamos bien en escucharlos y tomarlos en cuenta antes de tomar cualquier decisión. Sí, y yo como joven, desde que tenía 15 años, me acuerdo, mi tío Toto, mi tío Mario, mi mamá, mi abuela paterna, mi abuelo paterno, todos me daban consejos acerca de seguir en los caminos del Señor, acerca de no hacer esto, de no hacer aquello, de no juntarme con este tipo de gente, no juntarme con aquel tipo de gente. Son diferentes a ti, no tienen tus mismas creencias, no tienen tus mismos valores, no tienen tu misma dinámica familiar, etcétera, etcétera. Pero por quedar bien, por querer experimentar, agarré por donde no debía agarrar. Y a los 15 años empecé a separarme del Señor, de los caminos del Señor, y ya no volví hasta mucho tiempo después. Yo le doy gracias a Dios porque a pesar de todo ello, mis abuelos paternos nunca dejaron de orar por mí. Mi mamá nunca dejó de orar por mí. Mi tío Toto iba por nosotros. Él vivía en Pico Rivera, nosotros vivíamos en Campton. Si conocen el área, no está muy lejos, pero no está cerca tampoco. Y él iba todos los domingos en la mañana, a las 7 de la mañana, por nosotros, por mí, por mi hermano, y nos subía a su camioneta y nos llevaba a su casa y desayunábamos allá con sus 8 hijos. ¿Ok? Y nosotros 2 éramos 10. Y nos llevaba a la iglesia del Nazareno en Belvedere. Y ahí pasábamos todo el día y luego nos llevaba a su casa a comer, a veces nos llevaba a la playa y luego el servicio de la tarde comenzaba a las 6 de la tarde y nos llevaba a la iglesia a las 6 de la tarde. Y terminaba el servicio, era del Nazareno, terminaba el servicio como a las 8:30 y luego nos llevaba a comer hamburguesas y luego nos llevaba de nuevo a la casa de nosotros.
Y luego ahí va con todos los chamacos dormidos en la camioneta, porque tenía una camioneta. ¿Se acuerdan de las camionetas? Todavía son demasiado jóvenes para acordarse de los station wagons. Que tenían los dos asientos enfrente, luego el de en medio y luego atrás tenía otros asientos. Ahí nos metía todos, cuando todavía no era ilegal andar en el carro sin cinturón ni sin todo ese argüende que ahora tenemos que usar, ¿verdad? Que es para bien. No estoy diciendo que no lo usen, fue para bien, pero en aquel tiempo podíamos ir hasta en el capacete y no había problema con que fuéramos bien agarrados. Pero recibí consejos y dirección de todos ellos. Buen consejo, consejo bíblico. Consejo que no me iba a traer nada malo en lo absoluto. Al contrario, todo lo que me aconsejaban era para bien. Pero yo decidí que yo sabía mejor. Y yo decidí, como muchos jóvenes deciden, a mí no me va a pasar. ¿Y qué sucede? Termina pasándoles y ay Dios, agárrense. ¿Verdad? Entonces, el hecho de que mientras Joás estaba bajo la dirección de Joiada, hiciera todo lo recto a los ojos del Señor, implica que llegó el momento en el que ya quizás no quiso el consejo de Joiada, quizás ya no quiso someterse a Joiada, quizás quiso, ¿sabes qué? Déjame hacer mis propios errores, pues también tengo derecho yo a regarla de vez en cuando, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios va muy contrario a eso, es tan contrario a eso. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Proverbios capítulo 11 y el versículo 14, nos dice, cuando no hay buen guía, ¿qué pasa? La gente tropieza. La seguridad depende de quiénes, de los muchos consejeros. Cuando hablamos de muchos, implica que son dos o más. Implica que son dos o más, tres o más. A menudo pedimos consejo, pero pedimos consejo de personas que sabemos que nos van a decir lo que queremos oír, que no van a hablar en contra de lo que estamos queriendo hacer. ¿Sí? Y a veces pedimos un solo consejo y si ese consejo no nos cae bien, mandamos a todo el mundo a volar. Sí, me acuerdo de Jeroboam, ¿verdad? ¿Se acuerdan el rey? Cuando Salomón quedó en el lugar de Salomón y que los ancianos de Israel vinieron y le dijeron, ¿sabes qué? Tu papá estaba pesado el vato, ¿verdad? Nos cobraba demasiados impuestos, no nos tomaba en cuenta, etcétera, etcétera. Y queremos pedirte que por favor levantes un poco los impuestos, está muy duro, como ahorita, ¿verdad? Está aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Ahora que llegaron estos camaradas, ustedes saben cómo se llaman, ¿verdad? Al poder, los impuestos, qué bárbaro, la gasolina, etcétera, etcétera, todo, ¿verdad? Y fíjense nada más, qué tanta influencia tiene esto. Una vez que se supo que el otro partido iba a tener el control de cuando menos una de las dos casas de gobierno, el mercado de valores se fue para arriba de volada. ¿Ok? Se fue para arriba de volada. Entonces, vienen los ancianos, no la friegues, mira tu papá esto y aquello. Y les dice, ok, déjenme pensarlo. Y va con los ancianos de Israel y les dice, ¿saben qué? Vinieron estas personas y me pidieron esto. Y los ancianos de Israel le dicen, ¿sabes qué? Pues tienen razón, tu papá estaba pesado con los impuestos, no se tocaba el corazón, ¿verdad? Ok, la voy a pensar. Y luego al siguiente día va con sus amigotes, así les diría mi mamá. Así les diría a mi mamá, ahí vas con tus amigotes, a ver si ellos te dan de comer, a ver si ellos te tienen en su casa sin cobrarte renta, a ver si... Ay, mamá, pues claro que no, ¿verdad? Y se fue con sus amigotes y los reunió a todos y les dice, ¿qué onda? No les dijo así, ¿qué onda? Pero más o menos. ¿Qué onda? Estos rucos vinieron a pedirme que les levantara los impuestos, que mi jefe estaba bien pesado, que quién sabe qué, y que ay, se están quejando toda la bola de boomers. ¿Cómo la es? Porque él era milenio, ¿verdad? Él era, ¿verdad? Dice, se están quejando toda la bola de boomers. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ven ustedes? Y los amigotes, chálese. ¿Sabes qué? Ve y diles, si ustedes creen que el muslo de mi papá estaba grueso, pues miren, este dedo meñique está más grueso que el muslo de mi papá. Y si creen que ella les estaba cobrando muchos impuestos, van a ver lo que es amar a Dios en tiempos de hambre. Se les va a aparecer Juan Diego y se les va a aparecer sin la Virgen.
les dijo, desde aquel tiempo ya sabían que iba a haber eso, ¿verdad? Y va con los ancianos y ¿saben qué? Lo siento mucho. No, pues se rebeló la gente, se rebeló, no quería escucharlo, finalmente se vino dividiendo el reino, etcétera. ¿Por qué? Porque escuchó a lo que él quería oír y no escuchó ni puso atención a lo que no quería oír, porque lo que no quería oír no iba de acuerdo con sus planes. Y a menudo lo que no queremos oír es lo que nos conviene más hacer, especialmente cuando viene de gente que quiere lo bueno para nosotros. Mis abuelos paternos querían puras cosas buenas para mí. Mi tío Toto se esforzaba tanto porque quería que yo me acercara al Señor y que no me fuera a perder por toda una eternidad. Mi mamá, ustedes mamás, ustedes saben lo que sienten cuando sus hijos se andan saliendo del huacal. O cuando ya se salieron y no han vuelto todavía. Ustedes saben. Sí, así estaba mi jefa. Y un par de veces a mí se me hacía que se me moría. Porque me acuerdo que cuando la hacía enojar mucho decía, Carlos Manuel, ¿qué te hice, Carlos Manuel? No, mamás nunca se han sentido así cuando sus hijos, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que haría yo algo que está causando esto? Tuve la oportunidad de decirle a mi jefa personalmente, ¿sabes qué, ma? Tú no hiciste nada malo. Lo único que me diste fueron buenos consejos y buenos ejemplos. Pero mi corazón estaba lleno de pecado. Y yo quería hacer lo que yo quería hacer. Tú no tienes la culpa de nada. Pero las mamás ya saben cómo son, ¿verdad? Se les puede decir una y otra vez, no fuiste tú no tienes la culpa. No, algo debe. Dime por favor, ¿qué hice? Dime por favor, ¿qué hice? Pero entonces, la seguridad depende de los muchos consejos. En Proverbios capítulo 15 y el versículo 22 dice, los planes fracasan por falta de ¿qué? De consejos, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. Tenemos que ir con diferentes personas a que nos aconsejen. Nomás que hay algo que tenemos que hacer si vamos a ir a buscar el consejo de alguien. Tenemos que hablarles con la verdad. Tenemos que hablarles y decirles, esta es la situación, he recibido este consejo de parte de bla, 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 bla. ¿Sí? ¿Qué dices tú acerca de ello? ¿Ok? O es más, ni siquiera les digan qué consejo han recibido de parte de nadie. Esta es la situación y necesito que alguien sabio y entendido me aconseje. Y esperen el consejo. Y a ver si los consejos concuerdan. Y lo vayan con otra tercera persona. De confianza, obviamente, no van a ir con, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Estoy teniendo este problema, tengo que tomar esta decisión. Esta es la situación, ¿qué crees tú? Y luego empezamos a vivir estos consejos y si todos los consejos concuerdan, ¿qué sería lo más sabio para hacer? Lo que me aconsejaron, ¿verdad? Es tan sencillo, ¿verdad? ¿Siempre lo hizo usted, hermana? No se crean. Cuando les hago una pregunta, no contesten, no le hacen. Disculpe, por favor. Pero muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Muchas veces, mi papá me dijo esto, mi tío me dijo aquello, mi abuelo me dijo, y todo concuerda, pero yo no quiero. Yo quiero lo que quiero porque lo quiero y lo quiero. Y cuésteme lo que me cueste, lo voy a Noten lo que nos dice también el libro de Proverbios en Proverbios 20:18. Con los consejos que hacen, se ordenan los planes. Y con buena estrategia, ¿qué pasa? Se gana la guerra. Todos estamos en una batalla, todos estamos en una guerra, toda nuestra vida es una guerra. Alguien preguntó en el canal de YouTube, ¿dónde está la paz pues que Jesucristo debió haber traído? ¿Cuándo dijo Jesucristo que traía paz? La única paz que dijo Jesucristo que traía es la paz entre el pecador y Dios. ¿Sí? Pero entre nosotros, ¿sí? Apenas en Cristo podemos tener paz nosotros. Pero ¿qué dijo? No he venido a traer paz, he venido a traer ¿qué? Espada. Y los enemigos del hombre van a estar ¿en dónde? En su propia casa. Entonces,
Y eso es lo que pasa con las temporadas navideñas y todo eso, que nos clavamos tanto en la paz que vino a traer Jesús, pero no nos ponemos a pensar que la paz que vino a traer es la paz nuestra con Dios Todopoderoso. ¿Sí? La paz, porque estábamos en guerra con Dios sin Cristo. Y Jesús vino a traer paz entre Dios y nosotros. Esa es la paz que vino a traer. Y ahora los que hemos creído en Él estamos en paz con Dios. Pero a nuestro alrededor hay siempre paz. No, ¿verdad que no? Por una razón u otra, siempre hay algo ahí, siempre hay alguna tormenta, siempre hay alguna ola, siempre hay algo que nos está molestando, ¿verdad? Y pensamos, ay Señor, ya ven, por favor. Ya no aguanto esta tormenta, ya no aguanto esta prueba, ya no aguanto esta situación. Y empezamos a anhelar la venida del Señor Jesucristo. O nuestra ida a alcanzarlo a Él, ¿verdad? Pero así es, entonces no vino a traer paz. Es más, cuando creemos en el Señor Jesucristo y le entregamos nuestra vida y empezamos a servirle y empezamos a vivir como Él nos llama a vivir, ¿tenemos paz con el mundo? Para nada, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, de nuevo el versículo 2, todo el tiempo que el sacerdote Joiada dirigió a Joás, hizo lo recto a los ojos del Señor. Versículo 3, noten, sin embargo, los altares en los montes no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso ahí. Esto como me cae gordo, qué bárbaro. En serio, me cae re gordo cuando llego a porciones de la escritura como esta. Porque en un versículo nos dice, y mientras Joiada estuvo aconsejándolo, hizo todo lo recto delante del Señor. Pero, y es un pero muy, muy, muy grande. ¿Sí? Los altares en los montes no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso ahí. Si los antiguos, no nada más los judíos, pero los antiguos buscaban los lugares más altos para construir altares, etcétera, etcétera, porque en su mente, si buscaban un lugar alto, estaban más cerca de Dios, entonces el Dios al que adoraran los escuchaba mejor, podía recibir sus sacrificios. Ese era el propósito de los lugares altos. Y de hecho hubo un tiempo en Israel cuando todavía no había templo, si no había templo, que de hecho Dios permitió que ellos lo adoraran en los lugares altos. Pero en este caso se estaba hablando de Baal, se estaba hablando de otros dioses, ¿sí? Y nadie hizo nada, y no sabemos si Joiada le dijo a Joás que derribara también esos altares, y Joás no quiso, o simplemente estaban tan lejos del área metropolitana, por así decirlo, de ahí de Israel, de la tribu de Judá, que no se preocuparon por ellos, porque si están lejos de nosotros, no pensamos en ellos, ¿no es cierto? Si no nos está afectando a nosotros directamente, tenemos la tendencia a ¿qué? ¿Verdad? Si tenemos la tendencia a no pensar en ello. Cuando nos empieza a afectar a nosotros, ¿cómo nos ponemos? Cuando nos empieza a afectar a nuestra familia, ¿cómo nos ponemos? ¿Verdad? Entonces sí, sacamos las uñas, ¿verdad? Y empezamos a buscar culpables primero, ¿verdad? Y nunca nos vemos a nosotros, pero empezamos a buscar culpables. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿De dónde aprendiste eso? Yo no te enseñé así, yo no te creé así, etcétera, 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 etcétera. ¿Verdad? Entonces estos altares no se quitaron. La pregunta es, si ya habían hecho todo lo que ya se mencionó, ¿por qué no deshacerse de los lugares altos también? Y la respuesta la encontramos ahí en el mismo versículo, en la segunda parte, en donde dice, el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso ahí. ¿Qué era lo que no los dejó deshacerse de todo esto? Aparte de que quizás estaban muy lejos de él y no los afectaban a ellos. ¿Saben qué? ¿Saben cuál es la respuesta aquí? El temor al hombre. El temor al hombre. El pueblo todavía quería sacrificar, quería quemar incienso ahí. ¿Y qué iban a hacer si de repente llegamos y les tumbamos los altares? ¿Qué iban a hacer si de repente llegamos y les tumbamos todos esos lugares altos y les decimos que están equivocados, que están pecando contra Dios, que Dios los va a castigar, que Dios se va a vengar de ellos, que Dios los va a juzgar un día, porque esto es poner a dioses ajenos delante de Él? Y ese es uno del primer mandamiento en la ley y no lo estaban obedeciendo. Entonces el temor al hombre.
Igual que los ancianos sacerdotes y escribas en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? No pudieron contestarle a Jesús si el bautizo de Juan el Bautista era del cielo del hombre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Si le decimos que sí, nos va a decir por qué no creímos. Si le decimos que no, pues el pueblo lo tiene por profeta, así es que les tenemos miedo, ¿verdad? Querían creer en Jesús, pero no creían. ¿Por qué? Porque si llegaban a confesar que creían en Jesús, los iban a echar de la sinagoga, ¿sí? Querían creer en Jesús, ¿sí? Pero no podían creer porque si los descubrían que creían, entonces ellos iban a ser objeto de persecución también. Y lo odiaban, lo aborrecían, pero no lo aprendían y lo mataban. ¿Por qué? Porque le tenían miedo al pueblo, porque el pueblo lo tenía por profeta. ¿Sí? El temor a que el pueblo se enojara si les derribaban sus altares en los lugares altos era más grande que honrar a Dios, que hacer la voluntad de Dios. No querían ofender a quienes no estaban dispuestos a dejar sus idolatrías y volverse al Dios de Israel. No querían ofenderlos. Y saben que lo vemos en nuestro tiempo también. Nadie quiere ofender a nadie, así es que tú estás bien, yo estoy bien, todos estamos bien. No importa qué creas, con que creas con toda sinceridad, no importa qué hagas, Dios sabe. Escuché una frase una vez que me hizo que el estómago se me revolviera. Dijo, la frase dice, lo único que de lo que Dios está seguro es de que vas a fallar. Entonces, si Dios ya sabe que vas a fallar, falla. Dios ya sabe que vas a... Ahora, ¿es cierto que Dios sabe que vamos a fallar? ¿Espera que fallemos? ¿Quiere que fallemos? No, porque Él nos da todas las herramientas y nos da la habilidad por el poder de su Espíritu Santo para vivir en una vida que lo complazca a Él. Pero vamos a fallar. Sí, pero yo no voy a fallar como cuando tenía 16, 17 años. Porque ya no podría. No podría. Tengo demasiada experiencia, conozco demasiado al Señor, conozco demasiado su palabra. Las cosas con las que fallo ahora ni se parecen, ni en lo más mínimo se parecen a las cosas que dice cuando estaba chavalo. Para nada. ¿Por qué? Porque el Señor me ha estado refinando, me ha estado purificando, me ha estado santificando. Pecados con los que tenía luchas antes, ya no tengo pecados con ellos, pero hay ciertos pecadillos y costumbres que a veces son difíciles de dejar, ¿no es cierto? Ajá. Dense cuenta de lo que están admitiendo, ¿eh? Hay ciertos pecadillos y costumbres que son difíciles de pecar, de dejar. No levanten la mano, pero alguien dice mentiras piadosas para no hacer a alguien que se sienta mal. Mentirillas blancas por ahí, ¿sí? Alguien ve cosas que no debe ver, oye cosas que no debe oír, va a lugares en donde no debe estar, etcétera, etcétera, ¿sí? Hermano, estoy luchando. No luche tanto, acuérdese que en Cristo ya es libre del pecado y no tiene por qué decir que sí, pero tiene que practicar el decir que no. Tiene que practicar el decir que no. Y todavía sucede esto en la iglesia. Parece que como que la iglesia tiene miedo de declarar las verdades de Dios y llamar al pecador al arrepentimiento y a creerle a Dios. No se habla del pecado, no se habla de las consecuencias del pecado, no se habla del infierno, no se habla de ninguna de esas cosas, porque si mencionamos el infierno, ay, eres un fariseo. Si mencionamos el pecado, ay, Dios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces queremos ir a donde... Bueno, no queremos, pero quiere muchas veces la gente ir a donde se le hagan cosquillas en los oídos, a que les digan, no, está bien, estamos bajo la gracia. Les hablaba ahora no hay pues ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? No hay condenación, pero sí hay convicción y corrección. Sí hay convicción y corrección, y si no siente convicción cuando está pecando, entonces algo no está bien. Y si Dios no lo corrige, la palabra de Dios dice que Dios a los que ama, corrige, y que así como nuestros padres nos disciplinaban cuando pecamos, Dios nos disciplina también. Pero si está pecando y no hay ninguna disciplina, fíjese a ver si el Padre todavía está cerca de usted, porque a lo mejor usted se alejó del Padre y ni cuenta se dio.
Sin embargo, en Jerusalén seguían tratando de hacer cosas que agradaban a Dios. Pero como vamos a ver, no duró mucho tiempo tampoco. Vean ahí el versículo 4. Versículo 4. Un día Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que el pueblo suele traer al templo del Señor y el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y el dinero de que cada uno trae, noten, voluntariamente al templo del Señor, versículo 5, lo deben recibir los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, para reparar los portillos del templo y todas las grietas que se hallen. Pero llegó el año 23 del reinado de Joás, noten, del versículo 1 al versículo 6, ya tiene 23 años. Sí, pero llegó el año 23 del reinado de Joás y los sacerdotes aún no habían reparado las grietas del templo. Versículo 7, entonces el rey Joás llamó al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no han reparado las grietas del templo? De ahora en adelante no van a recibir más dinero de sus familiares, sino que lo darán para reparar las grietas del templo. Entonces el templo estaba todo agrietado, el templo tenía muchas reparaciones que se necesitaban hacer, etcétera, etcétera. Y los sacerdotes estaban en el templo como si nada estuviera pasando, cuando habían estado recibiendo dinero precisamente para reparar el templo. Pero luego la pregunta se tiene que hacer: ¿por qué estaba el templo en necesidad de ser reparado? ¿Verdad? ¿Por qué estaba el templo en necesidad de ser reparado? ¿Alguien sabe? ¿Quieren saber? Ok. No. Segunda de Crónicas, capítulo 24 y el versículo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 24 y el versículo 7. Noten lo que dice. Y es que la impía Atalía, la abuela de Joás, y sus hijos, los otros hijos que no eran Ocosías, los otros hijos que tenía, habían destruido el templo de Dios y además habían dilapidado en los ídolos todos los objetos consagrados del templo del Señor. Entonces Atalía había destruido el templo, había tomado todos los utensilios, los había llevado a usarlos para la adoración de sus propios ídolos, y el templo quedó olvidado. Pero fue porque ella lo hizo así. Porque acuérdense, ella tomó el trono, usurpó el reino y aprovechó su autoridad para hacer todas estas cosas. Sí, una observación aquí: los impíos no se conforman con vivir una vida impía ellos solos. ¿No se han dado cuenta de eso? Tratan de destruir todo lo que pudiera usarse para llevar a otros a acercarse a Dios. Están tratando de destruir todo lo que se pudiera usar para llevar a otros a Dios, porque ellos están bien contentos en su impiedad. ¿Sí? No se tocan el corazón ni se muerden la lengua para maldecir y blasfemar contra Dios. No se esconden, porque ahora todo es "This is us", ¿verdad? Así, yo soy, como decía Popeye, yo soy quien soy, todo lo que soy. ¿No se acuerdan de Popeye? ¿No? ¿Sí se acuerdan? ¿Uno que otro? Popeye el marino soy. ¿Sí? ¿No se acuerdan? Comía espinaca. Comiendo espinacas, cuidando a las vacas. Popeye el marino soy. Ah, raza, qué bárbaro. Entonces, los impíos no se conforman con vivir una vida impía ellos solos, ellos mismos, sino que tratan de destruir todo lo que se pueda usar para llevar a otros a acercarse a Dios. Sí, hace unos años homosexuales empezaron a ir a las iglesias a pedir que se celebraran ceremonias de matrimonio en las iglesias, con el propósito de que se les dijera que no, y entonces demandar a las iglesias por discriminación. Negocios, uno en particular en Seattle, Washington, que hacía pasteles, en donde una pareja homosexual fue a pedir que le hicieran un pastel, y como no quiso lo demandaron, quién sabe por cuántos millones de dólares, y el señor tuvo que cerrar o estaba cerrando su negocio. ¿Por qué? Porque querían destruir todo lo que pudiera de alguna manera buscar acercarse a otros a Dios.
Por eso vemos a Satanás usando todas las armas que tiene a su disposición para acabar con la familia, con la imagen de Dios en la humanidad. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Que al principio Dios los hizo ¿qué? Hombre y mujer. Mujer y hombre los hizo. ¿Y qué nos dice el mundo ahora? Que cada quien puede ser lo que cada quien quiera. ¿Es cierto eso? No. El otro día estaba mirando una radiografía de un hombre y una radiografía. Nuestra osamenta es diferente. ¿Sí? El pelvis de la mujer es bien reconocible porque es flexible, porque tienen que tener hijos. Y el del hombre es diferente. Todo es diferente. Pero ¿qué quieren hacer? Quieren confundir a todo mundo. Y por eso están teniendo shows travestis en las escuelas primarias. ¿Por qué? Porque quieren envenenar a las mentes de los niños. ¿Sí? ¿Sí? Están queriendo poder empezar tratamientos hormonales en niños de 7, 8 años para que se transformen de hombre a mujer o de mujer a hombre. Les dicen que lo único que tienen que hacer es cortarse algo o pegarse algo y ya con eso ya son hombres o mujeres según el caso que quieran ser. Y es una mentira. Satanás no están conformes, quieren destruir todo lo que tenga cualquier imagen de Dios. Sí, así como Atalía lo hizo. Y tenemos que estar a las vivas. No porque vamos a acabar con ello, ¿ok? Porque muchos piensan que si votamos por las personas correctas, no vamos a acabar con ello. ¿Qué vamos a hacer? Ok, todos pensamos que los conservadores de alguna manera van a guardar el orden y no van a dejar que nada pase, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con el primer conservador transexual que se postule para alguna posición en el gobierno? ¿Vamos a votar por él solamente porque es conservador? ¿O ella solamente porque es conservador? ¿O vamos a decir, como dice mi mamá, ni más palomas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque de repente vamos a tener que escoger bueno, ya lo estamos haciendo, pero vamos a tener que escoger entre un mal y un peor. ¿Qué escogen? ¿El mal o el peor? No me digan. Cuando vayan a las urnas, ustedes van a tener que decidir a quién van a escoger, ¿al malo o al peor? Ahora, si me preguntan a mí, ¿usted cuál va a escoger? Yo les voy a decir a ninguno de los dos. Pero ese soy yo. Es mi convicción. Es mi convicción. ¿Ok? Entonces, los impíos, a ellos no les importa. Ellos quieren destruir todo lo que tenga cualquier imagen de Dios. Y es lo que Atalía hizo. ¿Para qué? Para que el pueblo se fuera a adorar a sus dioses. El versículo 8 dice, los sacerdotes aceptaron no tomar más el dinero del pueblo ni tener al cargo de reparar las grietas del templo. Y entonces el sumo sacerdote Joiada tomó un cofre y le hizo un agujero en la tapa y lo puso junto al altar. Ahora, cuando habla del altar, no es el altar que estaba dentro del templo. De hecho, en el templo había nada más 2 altares. Uno afuera del templo, que era el altar de los holocaustos, en donde después de que el animal se desangraba, se despellejaba y se tasajeaba, se ponía encima del altar de bronce y se dejaba que se consumiera por el fuego. El otro altar era el altar que estaba dentro del lugar santo, que estaba pegado a la cortina, ¿sí? Al velo que cubría el lugar santísimo, que era el altar del incienso, que es en donde se supone que los sacerdotes llevaban el incienso y lo quemaban delante. Son los únicos 2 altares. Entonces, cuando está hablando aquí del altar, está hablando del altar que estaba afuera, el altar de bronce que estaba afuera, en donde se presentaban los holocaustos. Pero noten, la pusieron a la derecha de la entrada del templo del Señor, y los sacerdotes que custodiaban la puerta ponían ahí todo el dinero que se traía al templo. Cuando veían que ya había mucho dinero en el cofre, venían el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo del Señor y lo guardaban. A los que hacían la obra les daban el dinero suficiente, y a los que tenían a su cargo la reparación del templo del Señor les daban para pagar a los carpinteros y maestros, albañiles y canteros, y para comprar la madera y la piedra de cantería para reparar las grietas del templo del Señor, y para todo lo que se gastaba para reparar el templo.
Noten, el pueblo estaba trayendo todo lo que se necesitara para poder suplir las necesidades para la reparación del templo. Versículo 13, el dinero que se traía al templo del Señor no se hacían tazas de plata, ni despabiladoras, ni jofainas, ni trompetas, ni se hacía para el templo del Señor ningún otro utensilio de oro o de plata, porque lo daban a los que trabajaban en las obras de reparación del templo del Señor. No se les pedían cuentas a los que recibían dinero para entregarlo a los que hacían la obra, porque todo lo hacían con gran honradez. O que pudiéramos ver eso en nuestras iglesias, en nuestros tiempos, tanto aquellos que están dispuestos a dar voluntariamente como que los que lo administren con el objetivo de traer gloria a Dios y más personas a conocimiento del evangelio. Amén. Versículo 16, solo el dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba al templo del Señor, porque era de los sacerdotes. Ahora noten lo que sucede, y para ver lo que sucede tenemos que volver a Segunda de Crónicas capítulo 24, en su Biblia, Segunda de Crónicas capítulo 24, y vamos a comenzar a leer en el versículo 14. Noten, cuando terminaron devolvieron al rey y a Joiada el resto del dinero, y con él se hicieron utensilios para el servicio del templo del Señor, tales como morteros, cucharas y vasos de oro y de plata. Entonces, una vez que terminaron con la reparación, todo el dinero se les dio a ellos. Mientras Joiada vivía, mientras Joiada vivía, continuamente se sacrificaban holocaustos en el templo del Señor. Versículo 15 de Segunda de Crónicas 24. Pero Joiada envejeció y murió siendo ya un anciano de 130 años. Fue sepultado junto con los reyes en la ciudad de David, pues se tomó en cuenta el bien que había hecho por Israel y para Dios y su templo. Versículo 17, a la muerte de Joiada, los jefes de Judá se presentaron ante el rey y le juraron obediencia, y el rey los atendió. Pero descuidaron el templo del Señor, el Dios de sus padres, y rindieron culto a los símbolos de Ásera y a las imágenes esculpidas. Así que por este pecado la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se volvieran a Él, y los profetas los amonestaron, pero ellos no les hicieron caso. ¿Cuántas veces escuchamos algo, ya sea en la predicación de aquí de la iglesia, en un canto, en algún mensaje que vemos en YouTube o en lo que sea, y el Espíritu Santo se mueve en nosotros y nos hace sentir convicción, y podemos con toda tranquilidad cerrar nuestros oídos a ello y no ponerlo en práctica? ¿Sí? Estamos cayendo en el mismo error que ellos estaban cayendo. ¿Sí? Y tenemos que hacer caso de esto. Versículo 20 dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, no el Zacarías de la Biblia, es otro Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y de pie en un lugar donde todo el pueblo pudiera verlo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan ustedes los mandamientos del Señor? Eso les va a costar caro. Por haberse apartado del Señor, Él también se apartará de ustedes. Qué palabras tan feas, ¿no creen? Por haberse apartado del Señor, Él también se apartará de ti. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando el domingo acerca del arrepentimiento? ¿Qué era lo que llamaba el Señor a la gente a hacer? Vuélvanse. Se habían apartado, y el Señor siempre ha pedido vuélvanse. Si el Señor no dice vayan, báñense, cámbiense, perfúmense y luego vengan para acá, dice no, vuélvanse ya. En cuanto escuchen el llamado, vuélvanse a Él. Si Él está esperando, pero si ustedes no quieren volverse, y estoy hablando de ellos, cuando hablo de ustedes no estoy hablando de ustedes, pero estoy hablando, si ellos no quieren volverse, entonces el Señor se va a apartar de ellos también. Pero noten lo que pasa en el versículo 21, en vez de decir, no queremos que eso suceda, que Dios no se vaya a apartar de nosotros, por favor, Zacarías, dinos qué tenemos que hacer. Versículo 21, pero ellos conspiraron contra él, contra Zacarías, y por órdenes ¿de quién? Del rey, ¿que era quién? Joás, que mientras se siguió la dirección de Joiada hizo cosas buenas, pero que ahora ya sin Joiada estar ahí, noten. Pero ellos conspiraron contra él, contra Zacarías, y por órdenes del rey Joás, lo apedrearon en el patio del templo del Señor y lo mataron. Fue así como el rey Joás, noten por favor, se olvidó de la bondad con que Joiada, el padre de Zacarías, lo había tratado, y hasta mató a su hijo. Antes de morir, Zacarías sentenció,
el Señor es testigo y habrá de pedirles cuentas. ¿Se fijan? Este chamaquito que sacaron de las garras de su abuela a los 7 años, que lo protegieron, ¿sí? que lo enseñaron a hacer las cosas del Señor, que lo dirigieron, ¿sí? A acabar con todos los ídolos, etcétera, etcétera. Noten lo que está haciendo ahora. ¿Por qué? Porque vivía entre un pueblo perdido, vivía entre un pueblo. La cultura, siendo él el rey, la cultura lo afectó más a él que él a la cultura. Mis hermanos, cuidado por favor, porque se nos habla mucho de la cultura, de la justicia social, de esto y del otro, ¿sí? Y tenemos que ser relevantes a la cultura. Está bien, debemos ser relevantes debemos presentar el evangelio, pero ¿saben qué? Tenemos que hablar la verdad. Las buenas nuevas es que el mundo está en guerra con Dios y a través de Jesucristo esa guerra puede terminar y hacerse un lado. ¿Sí? Por esos días, versículo 17, el rey Hazael de Siria, ahora estamos de nuevo en Segunda de Reyes en el capítulo 12, versículo 17. Por esos días el rey Hazael de Siria entró en guerra contra Gat y conquistó la ciudad. Y luego Hazael se propuso atacar a Jerusalén. Por lo cual, noten por favor lo que sucede aquí. Me estoy enojando, ¿ok? Pero noten lo que se sucede aquí. Por lo cual el rey Joás de Judá, noten, tomó todas las ofrendas que habían dedicado sus antepasados Josafat, Jorán y Ocosías, que habían sido reyes de Judá. Tomó también las que él mismo había dedicado y todo el oro que había en los tesoros del templo del Señor y en el palacio del rey. Y todo eso lo envió al rey Hazael de Siria, con lo cual éste se retiró de Jerusalén. Le pagó al rey de Siria con todas las ofrendas que habían recaudado él, su papá, su abuelo, su bisabuelo. Le pagó al rey de Siria para que no atacara Jerusalén. ¿Por qué? Porque ni siquiera pensó en Dios, ni siquiera pensó en clamar a Dios. Decidió que le iba a dar mordida, ¿sí? Decidió que le iba a pagar. Y de nuevo, vemos cómo el temor del hombre puede llevar al creyente a no hacer cosas que debe hacer, pero también a hacer cosas que no debe hacer. Ay, no, yo soy cristiano, pero no soy fanático. Yo creo en Dios, pero yo no soy de esos santurrones que van a la iglesia 2, 3 veces por semana y están en estudio bíblico aquí, estudio bíblico allá. No, yo no soy de esos. ¿Sí? ¿Qué están diciendo con eso? Piensen, ¿qué están diciendo con eso? Fanático. ¿Qué piensan cuando eso? El otro día mencioné a la América y al Guadalajara, ¿se acuerdan? Ay Dios, cuando mencioné que la América, callé boca para lengua. ¿Por qué? Porque los fanáticos de las Chivas estaban listos para brincarle al ruedo, echarse al ruedo para defender a sus Chivas, ¿verdad? Así somos de fanáticos para las cosas de Cristo. Porque eso es lo que quiere decir fanático, ¿sí? Eso es lo que quiere. Cuando soy fanático y no lo soy, pero si fuera fanático de los Padres, conocería los nombres de todos los jugadores, su average de hits que tienen, cuántos strikeouts y son pitchers, etc. Sabría todo acerca de ellos. ¿No es cierto? Trajera la camiseta puesta cada vez que juegan, ¿sí? Iba a venir a predicar con la camiseta y la gorra porque soy fanático. Así de fanáticos somos de Jesús, así de fanáticos somos de las cosas de Dios, que estamos dispuestos a que se nos juzgue de fanáticos por cómo le servimos, por cómo vivimos para Él. O no, van a creer que soy uno de esos fanáticos fundamentalistas y si me ven como fanático fundamental, no voy a tener amigos. ¿En serio? Preferimos tener amigos impíos, incrédulos, blasfemadores, rebeldes a Dios, que ser llamados fanáticos de Jesucristo. Y de nuevo, ya voy a terminar, se los prometo. De nuevo vemos cómo el temor del hombre puede llevar al creyente a no hacer cosas que debe hacer, pero también a hacer cosas que no debe hacer. Proverbios capítulo 29, versículo 25, dice: el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor es exaltado.
es exaltado. Una promesa que el Señor le hizo al pueblo de Israel a través de Isaías, pero que nos queda a nosotros también en el contexto de la promesa que se hizo. Está en Isaías 51, versículos 12 al 15, donde dice: yo mismo soy su consolador. ¿Quién eres tú para tener miedo de los hombres mortales que son como la paja? ¿Ya te has olvidado del Señor, tu Hacedor, que extendió los cielos y estableció la tierra? Todo el día lo pasas temiendo la furia del que te oprime y amenaza con destruirte. Pero, ¿en dónde está la furia de ese opresor? El que ahora está preso y agobiado, noten, pronto será puesto en libertad. Y yo le agregaría ahí, en el cielo. Y no morirá en la mazmorra, porque vamos a tener vida eterna y vamos a ser glorificados como Jesús. Ni carecerá de alimento, porque vamos a comer hasta que nos llenemos ahí en el cielo. Y no vamos a engordar. Versículo 15, noten el versículo 15, por favor. Yo soy el Señor tu Dios, el que agita el mar y hace rugir sus olas. Mi nombre es Señor de los ejércitos. Ese es nuestro Dios. No hay por qué temer. Él está de nuestro lado. ¿Nos pueden hacer daño estas personas? Claro que nos pueden hacer daño. Nos pueden meter a la cárcel, nos pueden insultar, nos pueden llamar fanáticos, hasta nos pueden matar. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? No tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero después ya nada puedan hacer. Ténganle temor a aquel que puede echar cuerpo y alma, ¿en dónde? ¿Y quién es ese? Él. Y únicamente Él. Sí, nos pueden pisotear, masticar, escupir, etcétera. Todo eso lo pueden hacer. En realidad le tenemos más miedo a eso aquí en la tierra que ir al infierno. En realidad le tenemos más miedo a eso, a que a oír la voz del Señor, porque tú te alejaste de mí, yo me alejo de ti. Sí, de nuevo, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero sí hay convicción y sí hay corrección. Sí, y de nuevo, esto es lo que los judíos tenían y tuvieron cuando el Señor Jesucristo estaba aquí. En Juan capítulo 12, los versículos 42 y 43 dice: con todo eso, y aquí está hablando de fariseos, sacerdotes, etcétera, etcétera. Muchos creyeron en Él, incluso algunos de los gobernantes, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y es que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes? No sé, a mí se me hace como que estoy predicando así muy, como que la espada está desenvainada y... Pero ¿saben qué? Lo siento mucho. Eso es lo que el Señor me dio para decirles hoy. Sí, eso es lo que el Señor, en Hebreos se nos dice así, que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Debemos ser fiel a Él. Yo quiero que se me identifique como fanático de Jesús. Los que vean este video, quiero que digan: no, este vato está bien loco, qué bárbaro, mira nomás. Este es fanático de Jesús a morir. Sí, soy fanático de Jesús. No de la religión, fanático de Jesús. Los demás hechos de Joás y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Un día los oficiales de Joás se sublevaron y conspiraron contra él, y lo mataron en la casa de Milo cuando Joás descendía a Sila. Lo hirieron sus oficiales, noten, sus oficiales lo mataron. Lo hirieron sus oficiales Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer, y así murió. Lo sepultaron con sus antepasados en la ciudad de David, y en su lugar reinó su hijo Amasías. Padre celestial, te damos tantas gracias en esta noche, Señor, por lo que hemos estudiado en tu palabra hoy. Tú sabes lo difícil que es para tu siervo traer un mensaje como este, Señor. Tú sabes lo difícil que es predicar lo que tu palabra dice con tanta claridad. Y te pido, Dios, que si hay gente que al escuchar esto se sienta ofendida, se dé cuenta de por qué está sintiendo esa ofensa. Y que lejos de apartarse de Dios, por el poder de tu Espíritu y la convicción que ese Espíritu puede traer, se acerquen más a ti.
Pongo a mis hermanos y mis hermanas en tus manos en esta noche, Señor. Y te pido, por mí en particular, te pido, Señor, hazme un fanático de Jesús. Si hay más personas entre nosotros hoy que quieren que los transformes en eso, en un fanático de Jesús, que ellos te lo pidan a ti y tú hazlo por el poder de tu Espíritu. No queremos vivir con temor de lo que el hombre nos pueda hacer, porque cualquier cosa que el hombre nos pueda hacer es algo que es temporal nada más. Queremos vivir con temor de ofenderte a ti, con lo que decimos, con cómo vivimos, con cómo recibimos el consejo de tu palabra, Señor. Ese es el temor que tengo yo en mi corazón, el ofenderte a ti por no decir lo que debo decir y decir lo que no debo decir. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestras mentes, abre nuestro corazón. Tócanos con el carbón del altar en esta noche. Purifica nuestros labios, nuestras manos, nuestros pies. Ayúdanos a ser la luz que nos has llamado a ser, la sal que nos has llamado a ser. Ayúdanos, Señor. Adultos, jóvenes, niños, úsanos para tu gloria, hoy y siempre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos...